El silencio antes de la tormenta. Dana Brooks se despertó con el suave zumbido de su despertador, el sonido familiar que la sacaba de un sueño sin sueños. La tenue luz de la madrugada se filtraba por las persianas de su apartamento proyectando largas sombras en la habitación, mientras silenciaba la alarma. Una leve sensación de inquietud persistía en el fondo de su mente, no podía precisar por qué, pero hoy se sentía diferente. Tal vez era el informe meteorológico que había revisado la noche anterior, advirtiendo de una tormenta que se avecinaba sobre el medio oeste, o tal vez era el peso de SLE de otro día navegando por los desafíos de su profesión. Donna, a los 38 años, era una piloto de aerolínea experimentada, una de las pocas capitanas negras en un campo dominado por hombres. Su ascenso a través de los rangos había sido todo menos fácil. Las largas horas, el entrenamiento agotador, el escrutinio constante de cada uno de sus movimientos, todo sumaba, pero había resistido cada tormenta de manera muy similar a la que ahora dirigía expertamente sus aviones esta mañana. Sin embargo, había algo más que solo fatiga o la anticipación de un vuelo desafiante. Era la tormenta tranquila del prejuicio que había encontrado demasiadas veces en su carrera. Siguió con su rutina matutina con deficiencia practicada, su cuerpo en piloto automático, un chorro de agua fría en su cara y un moño cuidadosamente atado para mantener sus rizos en su lugar, y el impecable uniforme azul marino que siempre usaba con orgullo. Las alas plateadas que prendió sobre su corazón no eran solo un símbolo de su rango, eran una insignia de honor que representaba cada barrera que había roto y cada escéptico que había demostrado que estaba equivocado hoy. Sin embargo, esas alas se sentían más pesadas. La ciudad todavía estaba dormida cuando Dana salió de su apartamento y entró en el aire fresco antes del amanecer. Su auto elegante y discreto zumbaba silenciosamente mientras navegaba por las calles vacías hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La inquietud de antes persistía, pero la dejó de lado. Había volado en peores condiciones, tanto en el cielo como en la tierra. Cuando entró en el estacionamiento de empleados del aeropuerto, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Eric, su copiloto del día. Ya en la puerta, el mensaje decía: Eric siempre llegaba temprano, un colega orientado a los detalles que equilibraba el enfoque más relajado de Dana hacia su rutina previa al vuelo. A pesar de su broma sobre su llegada de último minuto, los dos habían desarrollado una sólida relación de trabajo basada en el respeto mutuo. Dana sonrió mientras volvía a mi camino, agarró su bolso del asiento del pasajero, cerró el auto detrás de ella mientras se dirigía hacia la terminal. La terminal se estaba despertando lentamente con los ojos borrosos. Los viajeros pasaban por seguridad y los agentes de la puerta preparaban sus puestos para el rush de la mañana. El paso de Dana era decidido mientras se acercaba al punto de control de seguridad reservado para los miembros de la tripulación. Los guardias la saludaron con familiaridad y, después de un rápido escaneo de su credencial de identificación, pasó por la puerta. Eric ya estaba sentado en el salón de la tripulación revisando el plan de vuelo en su tableta. Levantó la vista cuando Dana entró, una sonrisa se extendió por su rostro. Tarde como siempre, bromeó, aunque no había verdadera mordacidad en sus palabras, siempre puntual. Eric. Donna respondió con una sonrisa juguetona, se acomodó en la silla, hace ros de él, mirando los informes meteorológicos en la pantalla. La tormenta sobre el medio oeste estaba creciendo, pero nada con lo que no hubiera lidiado antes. Lo que más le preocupaba era la tensión latente. A menudo sentía antes de los vuelos una sensación intangible de que las cosas podrían no ir tan bien como lo habían planeado. El vuelo para el que se estaban preparando era de rutina. De Los Ángeles a Nueva York, una ruta que Donna había volado incontables veces, pero la rutina no siempre significaba fácil. Mientras los dos pilotos repasaban su lista de verificación previa al vuelo, Dana no podía quitarse la sensación de que algo más que una tormenta se estaba gestando. Una hora después, estaban listos para abordar. Los pasajeros eran una mezcla típica de viajeros de negocios, familias que se dirigían a ver a sus familiares y algunos turistas que esperaban escapar del ajetreo de la vida de la ciudad. Dana se paró en la entrada de la cabina mientras los pasajeros ingresaban, asintiendo cortésmente con la cabeza a quienes la miraban. La mayoría no le prestaba atención, pero luego estaba la mujer de unos 50 años impecablemente vestida con un aire de derecho que la precedía. La mirada de la mujer se detuvo en Donna, sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras contempló a la mujer negra en uniforme. Dana había visto esa mirada antes. Era el tipo de mirada que cuestionaba su presencia, su autoridad, su derecho a estar en la posición en la que estaba. La mujer vaciló por un momento, y luego continuó por el pasillo, sus labios presionados en una delgada línea de a un lado. Interiormente, había estado aquí antes, juzgada no por sus habilidades, sino por el color de su piel y su género. Era una realidad que había enfrentado toda su vida, y aunque ya no la sorprendía, nunca dejó de escocer una vez que el abordaje estuvo completo y las puertas se cerraron. Donna y Eric se acomodaron en la cabina mientras rodaban hacia la pista. Miró las nubes que se acumulaban en la distancia. La tormenta todavía estaba a unas horas de distancia, pero haría un viaje accidentado sobre el medio oeste. Sintió un nudo de tensión en el estómago, aunque no podía decir si era por el clima o por él.
Encuentro con la mujer mientras despegaban y ascendían hacia el cielo azul claro sobre Los Ángeles. Dana trató de concentrarse en la tarea en cuestión. Volar era su escape, su santuario en la cabina estaba sin control, muy por encima de los prejuicios y la estrechez de miras que existían en tierra. Aquí arriba era solo ella, el avión y el cielo, pero a medida que avanzaba el vuelo, la tormenta que se avecinaba se hacía más grande, tanto en la atmósfera como dentro de la cabina, sin que Donna lo supiera. La mujer que le había dado esa mirada desdeñosa ya estaba causando revuelo entre los asistentes de vuelo, exigiendo hablar con alguien a cargo. No pasó mucho tiempo antes de que uno de los asistentes apareciera en la puerta de la cabina con una mirada preocupada en su rostro. Capitán Brooks, la asistente comenzó vacilante, ahí está el pasajero en primera clase que pide hablar con usted, parece molesta. Dana levantó una ceja, no era inusual que los pasajeros hicieran solicitudes o tuvieran inquietudes, pero algo en el tono de la asistente hizo que se le apretara el estómago. Yo me encargaré, dijo Dana desabrochando su cinturón de seguridad. Intercambió una mirada con Eric, quien le dio un asentimiento de comprensión mientras se levantaba y se dirigía hacia la cabina. Se preparó para lo que vendría. Estaba claro que la tormenta de hoy no estaba solo en los cielos, estaba en los corazones y las mentes de aquellos a quienes tendría que enfrentarse de frente. Cuando Donna se acercó a la pasajera en cuestión, ya podía ver la hostilidad en los ojos de la mujer. Este iba a ser uno de esos vuelos, y Dana no tuvo más remedio que elevarse por encima de él como siempre lo hacía, enfrentando la tormenta interior. Dana Brooks había lidiado con su parte justa de pasajeros difíciles a lo largo de su carrera, pero cuando se acercó a la mujer sentada en primera clase, supo que esto iba a ser diferente. El aire en la cabina se densó con tensión, como si la tormenta que se avecinaba afuera se hubiera filtrado de alguna manera en el avión. Los pasajeros cercanos ya habían notado la creciente frustración de la mujer, sus ojos parpadeaban entre ella y el capitán que se acercaba. La mujer blanca de unos 50 años y claramente acostumbrada a obtener lo que quería estaba sentada rígidamente en su asiento, sus brazos cruzados sobre su silla, su costosa bufanda, un remolino de sedas en tonos de azul y oro, cubría elegantemente sus hombros, pero su rostro estaba contorsionado por el desagrado. Cuando Donna se acercó, los ojos de la mujer se fijaron en ella, y por un momento ninguno de los dos dijo una palabra. Los labios de la mujer eran una delgada línea recta, y Dana ya podía sentir de qué se trataba antes de que se dijera una palabra. Buenas tardes, señora, dijo Dana en su tono más tranquilo y profesional. Soy la capitana Dana Brooks, entiendo que quería hablar conmigo. La mujer la miró de arriba abajo con una mirada lenta y deliberada, como si no pudiera creer que esta era la persona parada frente a ella. ¿Usted es la capitana?, preguntó, su voz goteando incredulidad. Sí lo soy, respondió Dana manteniendo la compostura. Estaba acostumbrada a este tipo de reacción a lo largo de los años, había aprendido a desviar los desaires sutiles y no tan sutiles con gracia. Aunque nunca dejó de doler, la mujer se reclinó en su asiento cruzando las piernas y golpeando bien con sus dedos manicurados el apoyabrazos. Capitán, no estoy segura de cómo decir esto, pero simplemente no me siento cómoda con que usted vuele este avión. Un murmullo ondeó a través del pasajeros. Dana permaneció tranquila aunque el calor de la vergüenza y la frustración le subió por el cuello. Había escuchado variaciones de este comment antes, pero nunca dejó de sorprenderla cuán abiertamente algunas personas podían expresar sus prejuicios. Te lo aseguro, hombre, comenzó Dana, su voz firme, estoy completamente calificada, y más que capaz de asegurar un vuelo seguro y suave. ¿Hay algo específico que te preocupe? La mujer agitó una mano despectiva. Oh, estoy segura de que estás calificada, pero siento que bueno, nunca he tenido una piloto mujer antes, y francamente no creo que este sea el momento de experimentar. Ahí estaba el insulto apenas velado envuelto en un tono de falsa preocupación. Las manos de Dana se apretaron a sus costados, pero permaneció serena por fuera. Había enfrentado comentarios como estos durante toda su carrera, gente dudando de su habilidad no por nada que hubiera hecho, sino por sus propias percepciones estrechas. Lo que lo empeoraba era el trasfondo racial tácito que flotaba en el aire, algo que la mujer no tenía que decir directamente, pero que había sido telegrafiado a través de todos. Mirada condescendiente. Antes de que Donna pudiera responder, otro pasajero, un hombre de mediana edad sentado al otro lado del pasillo, ¿habló en serio?, preguntó, su voz una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Vas a insultar a la capitana porque es mujer? La mujer se volvió hacia él, su expresión se endureció. No la estoy insultando, solo estoy expresando una preocupación. Tengo derecho a sentirme segura en este vuelo, y tú no te sientes segura por su género. El hombre respondió. Increíble, la tensión en la cabina había aumentado a un nivel palpable, y Dana podía sentir los ojos de toda la sección de primera clase sobre ella. Sabía que necesitaba calmarla situación antes de que empeorara. Señora, dijo Dana manteniendo su tono lo más profesional posible, entiendo que puede tener inquietudes, pero puedo asegurarle que mi género no tiene relación con mi capacidad para volar este avión. He perdido miles de horas de vuelo, y he sido entrenado para manejar cualquier situación que pueda surgir. Su seguridad, y la seguridad de todos a bordo, es mi máxima prioridad. La mujer parecía querer discutir, pero antes de que pudiera decir otra palabra se escuchó un anuncio en los altavoces de la cabina. La voz tranquila y mesurada de Eric llenó el avión. Damas y caballeros,
Este es su primer oficial hablando. Hemos recibido información de un sistema de tormenta en desarrollo más adelante, y podemos experimentar algo de turbulencia mientras volamos sobre el Medio Oeste. Por favor, asegúrese de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y permanezcan sentados mientras navegamos por esta área. Dana pudo sentir el cambio en la cabina cuando el anuncio trajo una nueva capa de ansiedad a los pasajeros. La mujer en primera clase pareció aprovechar esto. Vea, dijo volviéndose hacia Donna, una tormenta, esto es exactamente de lo que estoy hablando. Este no es momento para que experimentes. La paciencia de Dana, aunque enorme, se estaba agotando. Respiró profundamente, recordándose a sí misma que había trabajado demasiado para dejar que la ignorancia de esta mujer socavara a su señora. Volado a través de tormentas antes y he guiado aviones de manera segura a través de condiciones mucho peores. Puedo asegurarle que este vuelo está en buenas manos. Pero la mujer fue implacable. Quiero hablar con alguien a cargo, insistió. Su voz se elevó ligeramente. Quiero hablar con su supervisor. Los ojos de Dana parpadearon brevemente, no con sorpresa, sino con agotamiento. Era casi cómico cómo a la gente como esta mujer siempre le exigían hablar con alguien superior, como si hubiera alguien por encima del capitán del avión. Me temo que no será posible, señora Dana, dijo con voz firme pero aún controlada. Como capitán estoy a cargo de este vuelo. Si tiene una queja puede presentarla después de que aterricemos, pero ahora mismo necesito regresar a la cabina para garantizar la seguridad de este vuelo. La mujer abrió la boca para discutir de nuevo, pero Dana terminó asintió. Una vez giró sobre sus talones y caminó tranquilamente hacia la cabina. Detrás de ella podía escuchar los susurros de los otros pasajeros, la indignación silenciosa por la plaga y el prejuicio de la mujer, pero Dana no tuvo tiempo de pensar en eso. Tenía un avión que volar y una tormenta que navegar. Una vez dentro de la cabina, Dana cerró la puerta y respiró profundamente. Eric la miró desde su asiento con una mirada de comprensión en su rostro. ¿Todo bien allá atrás? Dana negó con la cabeza. Tenemos un pasajero que no está muy contento con que yo esté al mando, dijo a la ligera, aunque la frustración era clara en su tono. Eric dejó escapar un silbido bajo. Déjame adivinar, mujer de mediana edad de primera clase, cree que lo sabe todo. Lo has clavado. Se rió suavemente, pero su expresión se volvió seria mientras asentía hacia la pantalla del radar. Tenemos una tormenta bastante intensa formándose por delante. Parece que se va a poner duro una vez que lleguemos al Medio Oeste. Dana estudió la pantalla. La masa arremolinada de nubes y turbulencias, apareciendo en colores vivos. Había visto tormentas como esta antes y aunque nunca fueron fáciles sabía cómo manejarlas, pero con la tensión en la cabina y el prejuicio de la mujer pesando en su mente, este vuelo a Florida iba a ser una prueba en más de un sentido. Dana se acomodó en su asiento, manos firmes en los controles. Afuera, los primeros destellos de relámpagos bailaron en el horizonte, un recordatorio de que la verdadera tormenta aún estaba por llegar, pero dentro de ella la tormenta de prejuicios ya estaba furiosa, y mientras el avión subía más alto en el cielo, Dana se robó a sí misma para el desafío que la esperaba, sabiendo que tendría que elevarse por encima de las nubes de duda y miedo, tal como siempre lo había hecho mientras el avión se elevaba hacia la tormenta. Donna podía sentir el peso de la expectativa presionando sobre sus hombros, pero también sintió algo más, una fuerza tranquila e inquebrantable. Había luchado demasiado y llegado demasiado lejos para dejar que el prejuicio de una persona sacudiera su resolución, y mientras las nubes de tormenta se acercaban, Dana supo que no solo estaba volando en este avión, estaba volando para cada mujer, cada persona de color, cada piloto que alguna vez había dudado. Hoy demostraría una vez más que pertenecía al cielo. En el corazón de la tormenta, las luces de la cabina parpadearon levemente mientras el avión comenzaba su lento ascenso hacia las siniestras nubes de tormenta que había afuera. El cielo que se oscurecía se dividió por repentinos destellos de relámpagos que arrojaban sombras momentáneas y espeluznantes sobre las alas del avión. El clima turbulento aún no había golpeado por completo, pero Dana Brooks sabía que era solo cuestión de tiempo antes de la verdadera prueba. El avión empezó a zumbar a medida que ganaba altitud, pero había un tipo diferente de tensión dentro de la atención de Donna, surgida de años de navegar no solo entre tormentas, sino también entre los prejuicios del mundo que la rodeaba. Echó un vistazo a la pantalla del radar que mostraba que el sistema de tormentas se expandía por el Medio Oeste como un hematoma masivo, oscuro e inevitable. La turbulencia que se avecinaba sería dura, pero se enfrentó a cosas peores. Lo que más la pesaba ahora era el conflicto latente con la mujer de primera clase, cuyo racismo apenas disimulado ya había creado el ambiente para el vuelo. Cuando Dana niveló el avión a la altitud de crucero, Eric habló desde el asiento a su lado. Manejaste eso allí atrás como un profesional. Nunca he entendido cómo la gente piensa que puede cuestionar al capitán de un avión en el que están sentados. Es como entrar a cirugía y preguntar si los médicos estaban calificados. Dana suspiró, sus dedos todavía firmes en los controles. No es nuevo, lo he escuchado todo antes. Soy demasiado joven, demasiado negra, demasiado mujer, elige. Su voz era tranquila, pero había un borde de frustración debajo de la superficie. Años de romperse.
A través de las barreras no hizo que los encuentros fueran más fáciles, solo más predecibles. Eric la miró con simpatía en sus ojos. Sabes que te cubro las espaldas. Si alguna vez quieres que maneje estas situaciones, estoy feliz de ti. No deberías tener que lidiar con esas tonterías. Lo aprecio, respondió Donna, logrando esbozar una pequeña sonrisa. Pero si dejo que alguien más pelee mis batallas, cada vez nunca dejaría de correr. Compartieron una breve mirada de comprensión antes de que Dana volviera su atención por completo a la tarea en cuestión. El cielo se estaba oscureciendo minuto a minuto. La tormenta, una vez distante, ahora se acercaba a su trayectoria de vuelo. Los relámpagos crepitaban en la distancia, seguidos por los primeros retumbos de truenos, que parecían hacer eco en el núcleo mismo de la aeronave. Los pasajeros estaban en su mayoría tranquilos, aunque la inquietud en la cabina era palpable. Dana casi podía sentir el peso de su ansiedad mientras ajustaba el acelerador preparándose para guiar el avión a través de la turbulencia que se acercaba. Muy bien, murmuró en voz baja. Aquí vamos. La primera sacudida de turbulencia golpeó de repente, enviando una onda de movimiento a través de la cabina. Dana escuchó los jadeos apagados de los pasajeros detrás de ella, el ajuste instintivo de los cinturones de seguridad y los pasos apresurados de los asistentes de vuelo asegurando los artículos sueltos. Mantuvo su atención en los instrumentos frente a ella, ajustando ligeramente las altitudes para tratar de minimizar el impacto, pero la tormenta era impredecible, y cuando otra ola de turbulencia sacudió el avión, Dana apretó su agarre en el yol. La voz de Eric llegó por el intercomunicador calmada y tranquilizadora. Damas y caballeros, estamos entrando en un parche de turbulencia mientras navegamos a través de un sistema de tormenta. Por favor, asegúrese de que sus cinturones de seguridad estén bien abrochados. Haremos todo lo posible para que el viaje sea lo más suave posible. Gracias por su cooperación. Dana estaba agradecida por su presencia constante en momentos como estos. Una comunicación clara era todo lo que los pasajeros necesitaban, saber que la tripulación estaba en control incluso cuando los cielos eran cualquier cosa, pero ella sabía que esto era especialmente cierto para la mujer en primera clase. Karen, como Dana había bautizado mentalmente, los ojos de la mujer habían ardido con dudas y condescendencia antes, pero ahora Donna se preguntaba cómo esa seguridad en sí misma se mantendría ante la fuerza bruta de una tormenta eléctrica a 35.000 pies. De repente, el avión se sacudió violentamente hacia la derecha, atrapado en una ráfaga inesperada. Dana reaccionó al instante. Su entrenamiento entró en acción mientras ajustaba el timón y traía el avión de vuelta al curso. Las luces de la cabina parpadearon de nuevo, y podía oír objetos moviéndose en los compartimentos superiores. A pesar de los pestillos asegurados, la tormenta se estaba intensificando más rápido de lo que había anticipado. Hold steady, Eric dijo en voz baja, su voz firme mientras monitoreaba los instrumentos. Su mano se cernía sobre el panel de control, listo para ayudar si era necesario. Pero Dana ya estaba un paso adelante, ajustando la altitud de nuevo y estabilizando el avión tanto como fuera posible. Otro relámpago iluminó las nubes, seguido de un trueno cada vez más profundo que reverberó a través del avión por un breve momento. Todo fuera de las ventanas parecía desaparecer en un mar de oscuridad. Arremolinada, el corazón de Dana latía con fuerza en su pecho, pero mantuvo su respiración estable, su mente enfocada en la tarea en cuestión. En el fondo de su mente, sin embargo, sabía que este vuelo se había convertido en algo más que navegar a través de la tormenta. Se había convertido en un símbolo de algo más grande, un desafío, no solo para sus habilidades como piloto, sino para su identidad, su valor y la constante corriente subterránea de duda que personas como la mujer de primera clase colocaron sobre sus hombros. Pero Dana estaba decidida a superarlo, tal como siempre lo había hecho. Eric miró el radar de nuevo, frunciendo el ceño. Está empeorando más adelante, tal vez tengamos que desviarnos. Dana ya negó con la cabeza, sopesando las opciones. Podemos superar, lo peor aún está por venir, pero si ajustamos nuestra ruta ligeramente al sur deberíamos poder evitar las células más fuertes. Eric asintió, confiando en su juicio implícitamente. Había volado con Donna suficientes veces para saber que cuando tomaba una decisión era la correcta, pero cuando el avión se topó con otro episodio de turbulencia, más fuerte que el anterior, Dana pudo escuchar el débil sonido de alguien gritando desde la cabina. La puerta de la cabina amortiguó la mayor parte del ruido, pero era lo suficientemente claro. Karen estaba haciendo notar su presencia nuevamente. Una azafata apareció en la puerta momentos después. Su expresión era una mezcla de frustración y preocupación. Capitán Brooks, ella comenzó, el pasajero de primera clase está exigiendo hablar con usted nuevamente. Está insistiendo en que aterricemos de inmediato. Dana cerró los ojos por un breve segundo, respirando profundamente antes de responder. Dígale que estamos en medio de una tormenta y que desviarse ahora no es una opción. Aterrizaremos de manera segura en Nueva York como estaba planeado. La azafata ha dudado. Está diciendo que no confía en usted para manejar la tormenta. La está acusando de ser imprudente. La mandíbula de Dana se tensó. Allí estaba de nuevo otro intento de socavar su autoridad, para lanzarla sobre ella, habilidad simplemente por quien era, pero no podía dejar que la distrajera. No ahora. La tormenta afuera era feroz, pero ella sabía cómo manejarla. Se había entrenado durante años, voló en todo tipo de clima y se
Demostró a sí misma una y otra vez que no estaba dispuesta a dejar que un pasajero prejuicioso descarrilara su enfoque. Dígale que Dana dijo lentamente que tengo todo bajo control, necesita permanecer sentada confiando en que aterrizaremos de manera segura, no discutiremos esto más. La azafata asintió claramente aliviada de que Dana se hiciera cargo mientras dejaba la cabina. Dana se volvió hacia los controles, su mente se agudizó. En un enfoque singular, la tormenta afuera estaba furiosa, pero por dentro, Dana estaba tranquila, estable y en control. El avión se sacudió de nuevo cuando otra ráfaga de viento golpeó, pero las manos de Dana permanecieron firmes en el YOL, ajustó la altitud una vez más, guiando la aeronave hacia un parche de aire ligeramente más suave. El radar mostró que se estaban acercando al borde de la peor parte de la tormenta, pero aún les quedaba un largo camino por recorrer antes de que estuvieran despejados. Eric la miró con una pequeña sonrisa jugando en la esquina de su boca. Lo estás haciendo genial como siempre. Dana asintió brevemente sin apartar la vista de los instrumentos. Gracias, pero aún no salimos de allí. Mientras volaban más profundamente en la tormenta, los vientos azotaban el avión por todos lados. Dana podía sentir el peso del desafío presionándola, pero aquí era donde prosperaba frente a la adversidad en el ojo de la tormenta. Había pasado por cosas peores y también superaría esto, y cuando finalmente emergieron al otro lado de la tormenta con los cielos despejándose y la ciudad de Nueva York visible en la distancia, Dana supo que había demostrado algo una vez más, no solo a Karen o a los pasajeros a bordo, sino a sí misma. Siempre había pertenecido al cielo sin importar lo que los demás creyeran. El peso de las expectativas a medida que el avión se adentraba más en la tormenta, la turbulencia se hizo más impredecible fuera de las ventanas, las nubes oscuras se arremolinaban amenazadoramente, y los destellos de los relámpagos iluminaban el cielo en breves y aterradoras ráfagas. Dana Brooks mantuvo su enfoque enfocado en los instrumentos frente a ella, sus manos firmes en los controles. La tormenta empujaba con más fuerza ahora, el avión se sacudía ocasionalmente mientras volaba. Pasó por bolsas de aire inestable, pero Dana no estaba dispuesta a dejar que nada sacudiera su compostura, ni la tormenta, ni los exigentes pasajeros, y ciertamente no Karen. La T en la cabina se había vuelto más gruesa, aunque no solo por el clima. Eric, sentado a su lado, estaba mirando el radar atentamente, su ceño fruncido en concentración. La tormenta era peor de lo que esperaban y aunque Donna había ajustado su ruta para evitar lo peor, no había forma de escapar del hecho de que los siguientes 30 minutos iban a poner a prueba sus habilidades. Voy a reducir un poco nuestra velocidad en el aire, dijo Dana con voz tranquila pero firme mientras ajustaba el acelerador. El avión respondió obedientemente, aunque la turbulencia hizo que el movimiento se sintiera espasmódico y descoordinado. Eric asintió con la cabeza, sus ojos escaneando el panel de instrumentos. Buena decisión, va a ser un viaje lleno de baches de cualquier manera, pero debemos minimizar el impacto tanto como podamos. Dana no necesitaba que se lo dijeran dos veces, había estado volando lo suficiente para saber cuándo hacer ajustes, pero cuando el avión se sacudió una vez más, esta vez, no pudo evitar recordar el encuentro anterior con Karen. La voz de la mujer resonó en su mente, esas palabras cortantes mezcladas con dudas y condescendencia. No me siento cómoda contigo volando en este avión. El recuerdo dolió no porque Donna no hubiera escuchado cosas similares antes, sino porque había trabajado tan duro para demostrar que pertenecía aquí. Cada minuto en la cabina era una victoria, pero era una victoria que tenía que ganar una y otra vez. La realidad era que Karen no era solo una pasajera difícil, representaba algo más grande, los prejuicios sistémicos. Donna había estado luchando durante toda su carrera, cada vez que alguien cuestionaba sus habilidades, cada vez que alguien expresaba sorpresa de que ella fuera la capitana, eso socavaba los años de arduo trabajo que había realizado, pero Dana había aprendido hace mucho tiempo que no podía permitirse el lujo de dejar que esos momentos la distrajeran. Ella no cuando había vidas en juego. Otra sacudida brusca sacudió el avión y algunos compartimentos superiores se abrieron derramando bolsas en los pasillos. Dana podía escuchar los débiles jadeos de los pasajeros a través de la puerta de la cabina. Sus manos se apretaron alrededor de los controles, sus mandíbulas se apretaron. Los sacaría de esto sin importar lo que pasara, no tenía otra opción. ¿Todo bien allí atrás?, preguntó Eric mirándola. Solo otro día en la oficina, Donna, respondió su voz seca pero firme. Se permitió una pequeña sonrisa aunque no llegó a sus ojos. En la distancia podía ver el borde de la tormenta, una delgada franja de cielo despejado que parecía imposiblemente lejos, pero se movían en la dirección correcta, solo tenían que seguir empujando hacia adelante. Detrás de ellos la cabina zumbaba con energía nerviosa, los pasajeros agarraban sus apoyabrazos, sus nudillos blancos, mientras el avión continuaba temblando y sacudiéndose. Los asistentes de vuelo estaban haciendo todo lo posible para tranquilizar a todos, aunque Ana sabía que nada podría aliviar completamente la tensión. El miedo tenía una forma de infiltrarse incluso en las mentes más lógicas. Cuando los cielos se oscurecían, Karen, por supuesto, estaba haciendo notar su presencia una vez más, incluso a través del pesado metal de la puerta de la cabina.
Dana podía escuchar el tono elevado de su voz mientras se quejaba en voz alta con la azafata más cercana. La tormenta le había dado la excusa perfecta para expresar sus dudas una vez más y, aunque Donna no podía escuchar las palabras exactas, podía adivinar bastante bien. La azafata golpeó suavemente la puerta de la cabina unos minutos después. El estómago de Dana se hundió ligeramente sabiendo lo que venía. Capitán Brooks, la azafata, comenzó su voz llena de una mezcla de frustración y preocupación. El pasajero en el asiento 1A. Bueno, ella insiste en que aterricemos de inmediato. Eric negó con la cabeza con incredulidad. Estamos sobre el medio oeste en medio de una tormenta. ¿Dónde exactamente espera que aterricemos en una nube? La azafata se encogió de hombros con impotencia, claramente atrapada entre querer ser profesional y expresar su propia irritación. Ella está diciendo que no confía en el plan de vuelo y exige que aterricemos lo antes posible. También, bueno, ella está afirmando que estás poniendo en riesgo la vida de todos. Dana sintió que su pulso se aceleraba aunque mantuvo su expresión neutral. Esta no era la primera vez que alguien cuestionaba su juicio, pero era la primera vez que pasaba en medio de una tormenta con las vidas de más de 200 pasajeros en sus manos. No tenía tiempo para esto. Dile que estamos volando por la ruta más segura posible y que tengo todo bajo control. Dana, dijo su voz aguda pero mesurada, no aterrizaremos hasta que lleguemos a Nueva York. La azafata asintió y desapareció de nuevo en la cabina, dejando a Donna y Eric en silencio. Una vez más la tensión entre ellos era palpable, no por ningún conflicto, sino porque ambos sabían lo que estaba en juego. No era solo la tormenta que tenían que navegar, eran las expectativas, las dudas, los miedos de todos a bordo. No dejes que te afecte, dijo Eric rompiendo el silencio en voz baja. Ella solo tiene miedo. La gente dice cosas tontas cuando tiene miedo. Dana negaba, aunque por dentro el peso de todo se sentía más pesado que nunca. Había luchado toda su vida para llegar a donde estaba y aún así parecía que tenía que demostrar ella misma todos los días, incluso en los cielos donde se sentía más en casa. No era inmune a los juicios de los demás, pero este no era el momento de pensar en ello. Había un trabajo que hacer y Dana nunca se había echado atrás ante un desafío antes. Ciertamente no iba a empezar ahora. El avión se sacudió de nuevo, esta vez con un violento temblor que hizo que varios pasajeros gritaran de miedo, pero las luces parpadearan y el corazón de Dana latiera con fuerza en su pecho mientras luchaba por mantener el avión estable. El sudor le caía en la frente pero sus manos permanecieron firmes en la yema. El radar mostraba que estaban en el centro de la tormenta, ahora rodeados por densas nubes furiosas, casi a través. Eric, dijo su voz baja pero firme, solo unos minutos más y estaremos claros. Dana asintió aunque sus ojos permanecieron fijos en los instrumentos frente a ella. Estaba repasando cada plan de contingencia en su mente, calculando la altitud, ajustes de velocidad y consumo de combustible. Todo mientras escuchaba cualquier cambio en el zumbido del motor. Ella tenía el control, pero la tormenta no lo estaba poniendo fácil. De repente, hubo un fuerte estruendo en la cabina seguido de una conmoción de voces. El estómago de Dana dio un vuelco mientras miraba hacia la puerta de la cabina preguntándose qué podría haber pasado ahora. Un segundo después la azafata reapareció, su rostro pálido de preocupación. Uno de los compartimentos superiores se abrió, explicó rápidamente. Una maleta cayó y golpeó a un pasajero. Está bien, pero tenemos gente en pánico. El pecho de Dana se apretó pero se obligó a mantener la calma. Haz lo que puedas para mantener a todos sentados. Saldremos de esto pronto. La azafata asintió, pero antes de que pudiera irse la puerta de la cabina traqueteó con acento agudo. Con un fuerte golpe Dana se tensó cuando la puerta se abrió para revelar nada menos que Karen. Su rostro estaba lleno de furia. Había empujado a los asistentes. Su voz se elevó por encima de la guarida. Exijo hablar con él. Capitán, ahora mismo. Karen gritó, sus ojos ardían de indignación. Apenas miró. Eric concentró toda su atención en Dana. Estás poniendo en riesgo la vida de todos. Sabía que era un error dejarte volar este avión. Eric comenzó a levantarse, pero Dana levantó una mano para detenerlo. Había terminado de jugar este juego, no necesitaba que nadie peleara esta batalla por ella, ni Eric ni los asistentes. Este era su avión y Karen necesitaba saberlo. Señora Dana dijo con voz tranquila pero fría, necesito que regreses a tu asiento de inmediato. Estamos en medio de navegar una tormenta peligrosa y te estás poniendo a ti misma y a todos los demás en riesgo al estar aquí arriba. Karen abrió la boca para discutir, pero Dana la interrumpió. Soy la capitana de este avión, dijo. Su voz se elevó lo suficiente para dejar en claro su punto, y soy responsable de la seguridad de todos los pasajeros. No tengo tiempo para debatir esto contigo. Necesitas confiar en que sé lo que estoy haciendo ahora. Por favor, regresa a tu asiento o haré que te sujeten a la fuerza por un momento. Karen parecía aturdida, con la boca abierta por la incredulidad, pero algo en el tono de Dana, o tal vez la autoridad con la que habló, finalmente la silenció. Con un resoplido, giró sobre sus talones y regresó furiosa a su asiento, murmurando en voz baja mientras la puerta se cerraba detrás de ella. Dana respiró profundamente y se volvió a concentrar en los controles. La tormenta todavía rugía afuera, pero Dana sintió una oleada de fuerza renovada. No solo estaba volando un avión, estaba demostrando una vez más que era más que capaz sin importar quién dudara de ella.
Y cuando el avión comenzó a avanzar a través de los últimos restos de la tormenta, Dan y supieron que esta era una victoria que había ganado para sí misma. Los cielos se estaban despejando y ella todavía tenía el control. A través del ojo de la tormenta, la cabina cayó en un pesado silencio después de la retirada de Karen. El único sonido era el zumbido bajo de los motores del avión y el traqueteo ocasional de los cielos turbulentos afuera. Dana Brooks estaba sentada rígida en su asiento, sus manos todavía firmes en el yol, pero por dentro podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas. La confrontación había sido breve, pero su peso se cernía sobre ella como las nubes de tormenta que se arremolinaban afuera. Por un momento se permitió respirar para reenfocarse y volver a entrar. Eric estaba sentada al lado de ella, la miró de reojo, pero no dijo nada de inmediato, no tenía que hacerlo. La tensión del intercambio con Karen todavía estaba espesa en el aire, y él sabía mejor que nadie cómo Donna manejaba estos momentos. El silencio era a menudo su forma de recalibrar, de ordenar sus pensamientos antes de seguir adelante, así que esperó. Su enfoque volvió al radar, los informes meteorológicos y los instrumentos, pero siempre manteniendo a Donna en su visión periférica. La tormenta afuera todavía era feroz, con relámpagos destellando cada pocos segundos y truenos retumbando como disparos de cañones distantes. La turbulencia era implacable, lanzando el avión como un juguete en el cielo, aunque los hábiles ajustes de Dana lo mantuvieron lo más estable posible. Los pasajeros probablemente no sabían lo malo que podría haber sido sin su precisión. Cuánto más duro se habría sentido el viaje si ella no estuviera ajustando constantemente su altitud, velocidad del aire y trayectoria para navegar por la ruta más segura a través del caos, pero Dana no lo estaba. Pensando en los pasajeros ahora, ni siquiera estaba pensando en Karen, cuyo prejuicio flagrante había encendido algo profundo dentro de ella que era familiar y agotador. No, la mente de Dana estaba concentrada en el desafío por delante. Las peores células de la tormenta se alzaban en el radar como montañas dentadas, inevitables y amenazantes. El vuelo estaba a solo unos minutos de pasar por la parte más intensa del sistema. Esta sería la verdadera prueba de sus habilidades, y no podía permitirse el lujo de dejar que sus emociones se interpusieran. De acuerdo, murmuró Dana en voz baja, mientras ajustaba su rumbo ligeramente hacia el sur, tratando de bordear el borde de la peor furia de la tormenta. Vamos a superar esto. Rick miró el radar, su rostro se iluminó momentáneamente por otro destello de relámpago. Tenemos una turbulencia desagradable por delante, las células se están acercando, no hay forma de evitar esta. Dana asintió con la cabeza, apretando las manos en la yema, mientras se preparaba para lo que vendría. El radar confirmó lo que ya había sentido: lo peor de la tormenta estaba directamente en su camino, y estaban a punto de golpearlo de frente. No había forma de evitarlo, no con la forma en que la tormenta se extendía por el medio oeste como un muro de la furia de la naturaleza. La única opción de Dana era abrirse paso. El avión se estremeció violentamente cuando la primera ola de turbulencia golpeó, y el corazón de Dana se aceleró en su pecho. La cabina detrás de ellos estalló en gritos de sorpresa mientras los pasajeros se agarraban a sus asientos. Los compartimentos superiores traqueteaban ruidosamente. Dana se mantuvo concentrada haciendo pequeños pero precisos ajustes para mantener el avión nivelado. Esta no era la primera vez que volaba con un clima severo, pero la intensidad de la tormenta no se parecía a nada que hubiera encontrado en los últimos meses. El radar mostraba rojos y morados profundos que indicaban turbulencia severa y fuerte cizalladura del viento. Sabía que los pasajeros estaban asustados, probablemente incluso entraron en pánico, pero Dana permaneció tranquila. Presencia constante de los controles. Eric también estaba tranquilo. Su confianza en sus habilidades era evidente mientras monitoreaba sus instrumentos, listo para ayudar si era necesario, pero dejándole el liderazgo afuera. La tormenta era implacable. El avión se balanceaba y se balanceaba. Sus alas se inclinaban mientras fuertes ráfagas de viento empujaban contra ella. Los relámpagos iluminaban las nubes arremolinadas, arrojando un brillo extraño a través de las ventanas. Dana podía sentir la tormenta empujando contra cada movimiento que hacía, pero mantuvo su concentración aguda, ajustando su altitud ligeramente para encontrar un parche de aire más suave. No era mucho, pero cada pequeño ajuste importaba en la cabina. Donna imaginó el miedo y la inquietud pisando a los pasajeros. Ella sabía cómo la turbulencia podía amplificar incluso las dudas más pequeñas, como lo desconocido podía hacer que las personas se sintieran vulnerables, pero también sabía que el lugar más seguro para ellos era en sus asientos, confiando en que ella y Eric tenían el control. Entonces una voz crepitó en el intercomunicador, la azafata principal, sonando tranquila pero firme: damas y caballeros, por favor permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad abrochados. Estamos experimentando turbulencia severa mientras pasamos por un sistema de tormenta, pero ténganla seguridad de que nuestro capitán está navegando por la ruta más segura posible. Apreciamos su cooperación y les pedimos que mantengan la calma. Dana apreció la confianza de la azafata en ella. Esas garantías no eran solo para los pasajeros, eran un recordatorio de que toda la tripulación confiaba en ella para que los ayudara a superar esto.
pero también sabía que detrás de esas palabras, el pánico se estaba apoderando de algunas de las mentes de los pasajeros, especialmente de la de Karen. Casi podía imaginar a la mujer agarrando su apoyabrazos, su rostro pálido de miedo, su bravuconería anterior reemplazada por impotencia. El avión se sacudió violentamente y por un momento, Dana sintió que se le hundía el estómago cuando el avión perdió altitud ligeramente, respondió instantáneamente, ajustó los flaps y los niveló de nuevo, pero estaba claro que ahora estaban en lo profundo del corazón de la tormenta. La voz de Eric rompió el silencio, los vientos están cambiando, parece que ahora nos están golpeando desde el este. Dana asintió, ya estaba ajustando su curso, el avión luchaba contra el viento, pero ella estaba decidida a mantener el control. La tormenta afuera era ruidosa, feroz e implacable, pero por dentro, Dana estaba tranquila, serena y deliberada en sus movimientos. Luego, de la nada, llegó la sacudida más aguda de la turbulencia. Sin embargo, se sintió como si el avión hubiera caído varios pies en un instante, enviando objetos sueltos en la cabina C volando y provocando fantasmas y gritos de los pasajeros. Dana apretó los dientes, sus músculos se tensaron mientras luchaba por mantener el avión estable, sus nudillos estaban blancos contra el YOLO, pero su mente estaba clara. Vamos, murmuró para sí misma, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta, mantén la calma. El avión se estabilizó de nuevo, aunque la turbulencia todavía era intensa por un breve momento. Las luces de la cabina parpadearon, proyectando sombras en el rostro decidido de Dana. Podía sentir el peso de la responsabilidad presionando sobre sus hombros, no solo la tarea física de volar el avión, sino la carga emocional de saber que las vidas de todos estaban en sus manos. No podía defraudarlos, no ahora, ni nunca. El radar mostraba lo peor de la tormenta a solo unas pocas millas por delante. Si podían atravesar este tramo final, estarían a salvo. El borde de la tormenta era visible en los instrumentos, una delgada línea de aire en calma más allá del caos arremolinado. El corazón de Dana latía con fuerza en su pecho, pero ella permaneció concentrada. Otra turbulencia golpeó y el avión se inclinó de nuevo. Esta vez fue una caída más larga que dejó a los pasajeros sintiéndose ingrávidos por un breve y aterrador momento antes de que el avión se nivelara una vez más. Dana podía escuchar los sonidos de pánico detrás de ella, los gritos ahogados, el susurro del movimiento, pero no podía permitirse el lujo de concentrarse en eso. Todavía no, tenía que superar esto. Eric la miró, su expresión tensa pero confiada. Puedes hacerlo, dijo en voz baja, su voz firme a pesar de la turbulencia. Dana no respondió, pero ella le dio un pequeño asentimiento. Sabía que lo tenía, solo necesitaba superar el tramo final. Luego finalmente lo peor de la tormenta comenzó a pasar, la turbulencia se alivió, aunque no desapareció por completo. Y el cielo se había aclarado a medida que se acercaban al borde del sistema de tormenta. Los relámpagos y truenos retrocedieron reemplazados por el zumbido más suave de los motores, mientras el avión se estabilizaba en un aire más suave. Donna dejó escapar un largo y lento suspiro, su agarre en la yema se aflojó ligeramente. Casi estaban allí. Eric revisó los instrumentos, una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Parece que estamos en el camino correcto. Buen trabajo. El capitán Dan se permitió una pequeña sonrisa a cambio, aunque el peso sobre sus hombros no se había levantado por completo. Todavía tenía un vuelo que completar, y no había lugar para la complacencia, pero no podía negar la sensación de alivio que la invadió cuando las nubes de tormenta se desvanecieron en la distancia. En la cabina, los pasajeros habían comenzado a calmarse. El pánico inicial disminuyendo cuando la turbulencia disminuyó. Dana casi podía sentir el suspiro colectivo de alivio cuando la gente se dio cuenta de que habían superado lo peor. Se preguntó si Karen también estaba sentada tranquilamente ahora humillada por la experiencia. Dana no necesitaba escuchar una disculpa de ella, aunque parte de ella esperaba que la mujer hubiera aprendido algo en el proceso, pero Dana no estaba volando por Karen, no estaba volando por los escépticos o los críticos, estaba volando por sí misma, por los años de trabajo duro, por las noches de estudio, por cada hora de vuelo registrada, por cada momento que había pasado demostrando que merecía estar aquí en este vuelo, como todos los demás, testimonio de su resistencia, su habilidad y su determinación mientras el avión se elevaba hacia los cielos despejados por delante. Dana echó un último vistazo a la tormenta que se desvanecía en el radar. Había logrado atravesarla como siempre lo hacía. La calma después de la tormenta. La tormenta finalmente había quedado atrás mientras Donna Brooks guiaba el avión a través de los cielos ahora pacíficos. El aire a su alrededor se volvió más ligero, casi como si la tensión hubiera desaparecido junto con las nubes de tormenta. La masa de nubes oscuras que alguna vez se arremolinaba enojada había dado paso a cielos despejados y la luz del sol comenzó a filtrarse a través de las ventanas, arrojando un brillo cálido sobre la cabina y la cabina. Era un contraste dramático con el caos que acababan de soportar. Dana dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que estaba sosteniendo sus manos aflojando el yugo mientras se permitía un breve momento de tranquila satisfacción. Lo había logrado.
Habían logrado atravesar una de las peores tormentas que jamás había navegado, pero la satisfacción era más que un triunfo profesional, era personal. Una vez más, había demostrado que podía elevarse por encima no solo de los desafíos de los cielos, sino también de los prejuicios del mundo de abajo. Eric se volvió hacia ella con una sonrisa, su postura se relajó ahora que el peligro inmediato había pasado. No está mal, capitán, dijo la broma en su voz, atenuada por una admiración genuina. Creo que deberíamos obtener millas de viajero frecuente por la turbulencia que acabamos de sobrevivir. Dana se rió entre dientes. La tensión en su propio cuerpo se desenrolló lentamente. Creo que nos merecemos la paga de Hazard por eso, respondió sacudiendo la cabeza ligeramente. Por lo general, no era de las que hacía bromas en la cabina, pero después de lo que acababan de pasar, un poco de ligereza se sintió bien merecida mientras se nivelaban a la altitud de crucero. Dan se permitió pensar en la confrontación anterior con Karen, el recuerdo aún estaba fresco y, aunque había mantenido su profesionalismo durante todo el tiempo, el peso emocional del encuentro persistía. Era la misma vieja canción que había escuchado a lo largo de su carrera. Alguien dudaba de su capacidad, no por sus habilidades, sino por lo que acababan de pasar. ¿Por quién era? Una mujer negra en una posición de autoridad todavía era para algunos una anomalía. Dana se había acostumbrado a esa duda, había aprendido a superarla una y otra vez, pero no importaba cuántas veces la encontrara, nunca perdía su aguijón. Su mente se remontaba a sus primeros años cuando había comenzado a entrenarse para convertirse en piloto, las miradas de sorpresa que había recibido, los despidos directos y el escepticismo habían sido obstáculos que tuvo que superar incluso en la escuela de vuelo. Había habido instructores que sutilmente y a veces no tan sutilmente cuestionaban sus capacidades y, sin embargo, cada vez que dudaban de ella, volaba más alto, decidida a demostrar que pertenecía al cielo. Había registrado más horas de vuelo, había aprobado cada prueba con honores, y había ascendido de rango un vuelo a la vez, se había ganado sus alas, pero más que eso, se había ganado respeto, respeto que estaba decidida a mantener sin importar quién intentara quitárselo. ¿Estás bien? La voz de Eric la trajo de vuelta al presente, la estaba observando de cerca, su habitual comportamiento juguetón reemplazado por una preocupación genuina. Dana le dio un pequeño asentimiento con sus dedos todavía descansando ligeramente sobre los controles. Sí, dijo después de un momento. Estoy bien. Eric no presionó, pero su mirada cómplice decía que entendía. Había estado volando con Donna el tiempo suficiente para saber que este tipo de encuentros pasaban factura incluso en alguien tan fuerte y sereno como ella, pero también sabía que no debía ofrecer lugares comunes. Dana no necesitaba garantías, necesitaba espacio para procesar a su manera. El intercomunicador volvió a zumbar y la voz del asistente de vuelo principal se escuchó esta vez. Sonando mucho más a gusto, damas y caballeros, hemos pasado con éxito la tormenta y el clima por delante está despejado. Aterrizaremos en Nueva York en aproximadamente 2 horas. Gracias por su paciencia y permanezcan sentados con los cinturones de sus asientos abrochados hasta que el capitán apague el asiento. Señal de Bell. Agradecemos su cooperación. Dana giró el asiento. Señal de Bell. Momentos después, indicando a los pasajeros que era seguro moverse por la cabina nuevamente. Imaginó el tamaño colectivo de alivio detrás de ella cuando la gente comenzó a estirarse, ponerse de pie y recuperar algo de sentido de normalidad. Después de la turbulencia, prácticamente podía sentir la tensión disipándose de los pasajeros, muchos de los cuales probablemente habían temido lo peor durante la tormenta. Mientras los asistentes de vuelo se movían por la cabina, Dana sabía que estaban ocupados tranquilizando a los pasajeros y atendiendo a aquellos que habían sido más sacudidos por la turbulencia. Ella también sabía que a Karen le gustaría permanecer sentada en silencio ahora que la tormenta había pasado y sus temores habían sido demostrados equivocados. Dana no esperaba una disculpa de ella. Aunque la gente como Karen rara vez admitía sus errores, especialmente cuando esos errores nacían del prejuicio, pero la ausencia de una disculpa no le importaba a Dana. La tormenta había hablado por ella y el hecho de que todos habían emergido a salvo era prueba suficiente de su competencia. Aún Dana no podía deshacerse de la sensación de algo sin resolver persistiendo en el aire. El vuelo pronto terminaría, pero el recuerdo de las palabras de Karen permanecería por mucho que Donna se hubiera elevado. Por encima de él sabía que momentos como estos no eran solo incidentes aislados, eran parte de una narrativa más grande que las mujeres negras como ella enfrentaban todos los días. Era agotador, pero Dana también sabía que no podía parar ahora. Había llegado demasiado lejos, logrado demasiado para dejar que la ignorancia de un pasajero la agobiara. La voz de Eric la sacó de sus pensamientos una vez más. Así que ¿qué sigue? Otro día tranquilo en los cielos, ¿cierto?
Dana sonrió levemente. Me vendría bien un vuelo tranquilo después de este, admitió, aunque ambas sabían que la aviación, al igual que la vida, rara vez concedía tales deseos. Mientras comenzaban su descenso a Nueva York, el horizonte apareció. En el horizonte una brillante promesa de tierra. Después de horas de turbulencia, Dana comenzó sus preparativos de aterrizaje repasando metódicamente la lista de verificación. Su mente se centró en la tarea en cuestión. La tormenta puede haber pasado, pero el vuelo aún no había terminado. Todavía había pasajeros que traer a casa sanos y salvos, todavía un avión para aterrizar. El descenso fue suave, y mientras se acercaban a la pista el avión se deslizó sin esfuerzo por los cielos despejados. El tren de aterrizaje se desplegó con un ruido sordo, y Dana guió el avión suavemente hacia abajo, los neumáticos besando la pista. Sin apenas un golpe el avión rodó por la pista disminuyendo la velocidad hasta detenerse suavemente mientras los asistentes de vuelo preparaban la cabina para el desembarque. Eric se volvió hacia ella con una sonrisa de libro de texto. Aterrizaje, como siempre. Dana sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Esta vez solo otro día en la oficina. Cuando el avión se detuvo por completo en la puerta, Donna se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie estirando los brazos brevemente antes de salir de la cabina para dirigirse a los pasajeros. Sabía que no era algo que tuviera que hacer, pero después de un vuelo como este se sintió obligada a tranquilizarlos. Cara a cara mientras caminaba por el pasillo se encontró con sonrisas agradecidas y asentimientos de los pasajeros, muchos de los cuales no tenían idea de qué tan cerca había estado la tormenta de perturbar sus vidas de maneras mucho peores que un poco de turbulencia. Algunos murmuraron gracias en voz baja, y otros simplemente parecían aliviados de estar en tierra firme nuevamente. Cuando Donna llegó al frente de la cabina vio a Karen sentada tranquilamente en su asiento, su rostro inexpresivo por un momento. Sus ojos se encontraron y Dana pudo ver un destello de algo en la mirada de Karen, tal vez arrepentimiento, tal vez vergüenza, pero Karen no dijo nada, y Dana no esperaba que lo hiciera sin decir una palabra. Dana asintió levemente, un reconocimiento silencioso de que la confrontación había terminado. Los pasajeros comenzaron a desembarcar y Dana se paró junto a la puerta ofreciendo sonrisas educadas y asentimientos mientras pasaban. Eric se unió a ella un momento después, de pie a su lado mientras observaban a los últimos pasajeros salir de la cabina, una vez llena de tensión y miedo. Ahora estaba vacía y tranquila. Otro vuelo exitoso, dijo Eric suavemente, su voz llena de orgullo. Dana lo miró y asintió. Sí, ella respondió con su voz tranquila pero resuelta. Lo logramos. Mientras caminaban de regreso a la cabina, Dana sintió que el peso del vuelo se levantaba de sus hombros. La tormenta, la turbulencia, la duda de Karen, todo eso había quedado atrás ahora que había hecho lo que siempre hacía. Se elevó por encima, y cuando el sol comenzó a ponerse sobre el horizonte de Nueva York, arrojando una luz dorada a través de las ventanas, Dana supo que lo haría. Sigue elevándote, porque al final ninguna tormenta, ni en los cielos ni en los corazones de los demás, podrá mantenerla con los pies en la tierra.